La práctica 2 se construye a partir de la parte B de la práctica 1 haciendo algunas modificaciones. Primero se va a establecer que en la cortadora va a haber un corte de 5 unidades de pieza por cada material que entra. Para modificar esto, vamos al menú Construcción, Procesamiento y en la columna, acá en la cortadora, en la columna de regla, vamos a cambiar la cantidad por 5. Cambiar esta cantidad implica multiplicar el número de entidades que se generan y se envían a la siguiente estación. Por otra parte, las piezas ahora deben ser inspeccionadas al salir del torno antes de pasar al horno, por lo que se debe crear una nueva estación para este propósito. Por esto, por medio del menú Construcción, Estaciones, seleccionamos en la ventana Graphics teniendo activo el botón New, seleccionamos un icono que va a tener la estación Inspección. Como ahora hay una inspección, quiere decir que hay unas piezas que se van a rechazar, por lo que se debe crear una nueva entidad de rechazos para representar las piezas defectuosas que se van a detectar en esta estación de inspección. Para esto vamos al menú Construcción, Entidades y creamos una nueva entidad que se va a llamar Rechazos. Modificamos la pieza, podemos cambiar el color para identificar que estas van a ser los rechazados. Para mostrar más información en la simulación, se deben definir variables con las que se mantendrá el registro del inventario de las piezas en proceso, de las piezas rechazadas y de las piezas terminadas. Para esto, vamos al menú Construcción, Variables. En el momento de la definición de las variables, se debe tener en cuenta la necesidad de seleccionar una entidad base, la cual se controla para que las cifras de las variables coincidan y no se generen inconsistencias en la resolución del modelo. Esta entidad es la que define en dónde y en cuánto se va a incrementar o decrementar la variable. En este caso se define que la cantidad más pequeña a controlar pues va a ser la pieza. En el campo Icon se especifica si se desea que en la animación aparezca el valor de la variable. Le damos clic y le damos clic en el layout y automáticamente aparece. Esta va a ser el inventario en proceso. Acá definimos el nombre de la variable. Va a ser inventario en proceso. En esta parte se determina o se define si la variable es entera o real. Por defecto la variable va a tener un valor inicial de 0. Creamos otra que van a ser el inventario de productos terminados y por último van a estar las piezas rechazadas. Le podemos asignar etiquetas a las variables por medio del menú Construcción y agregamos un texto. Entonces estas van a ser el inventario en proceso, el conteo de las variables del inventario en proceso, acá se van a tener el inventario de productos terminados y finalmente lo que se definió como piezas rechazadas.
Bien, respecto a los rechazos, se tiene información de que un 10% de las piezas inspeccionadas son rechazadas. Entonces, en inspección se debe preparar un bloque de enrutamiento con dos líneas, una enrutando las piezas al horno y otra enrutando a las piezas rechazadas hacia la salida, cada una con la probabilidad de ocurrencia respectiva. Para esto vamos al menú de procesamiento. Este efecto de las probabilidades se puede modelar en ProModel a través de la creación de líneas múltiples en el mismo bloque de enrutamiento por medio de la opción probabilidad, donde se asigna la probabilidad de muestreo, teniendo en cuenta que la suma de las probabilidades debe ser 1. Entonces, en este caso, cuando la pieza sale del torno, la pieza ya no va a ir al horno, sino va a ir a inspección. Después del torno, entonces la pieza va a ir a inspección. En este caso va a salir una pieza que va a ir al horno, pero esto va a tener una probabilidad de 0.9. Y también puede salir de la inspección piezas rechazadas que van a ir a la salida, pero en este caso va a ser con una probabilidad de 0.1, de manera que al final pues la suma sea de 1. Es importante tener en cuenta que se debe incrementar la variable de inventario en proceso cuando una pieza sea generada en el sistema y será necesario disminuirla cuando la pieza terminada abandone el sistema o cuando se genere un rechazo. Entonces hay que incrementar la variable de las piezas rechazadas cuando un rechazo abandone el sistema y de piezas terminadas cuando éstas abandonen el sistema. Para esto se hace uso de los comandos inc y dec. El comando inc causa que los valores de la variable sean incrementados de acuerdo a un valor definido o bien en 1 si no se define el valor. Y la variable dec causa que el valor de la variable se disminuya en el valor específico definido o en 1 si no se especifica dicha valor. Entonces, acá en los rechazados vamos a tener que se va a incrementar las piezas rechazadas en 1 y se va a disminuir el inventario en proceso en 1 igual. Bien, la pieza después de inspección, entonces vamos a tener una pieza que ahora sí va a venir al horno. En el horno se deben acumular 10 piezas antes de procesarlas. Cuando necesitamos juntar piezas en lotes, ProModel ofrece varios comandos. Uno de los más comunes es el comando combine. Este comando combina y consolida el número especificado de entidades. Cuando se involucra dicho comando, el modelo espera hasta que estén disponibles el número específico de piezas en la estación y entonces se combinan en una sola entidad que es enrutada a la siguiente como una entidad de salida. Entonces, en este caso, se van a armar lotes de 10 piezas. Utilizamos el comando combine y el tiempo de procesamiento
que va a tener una distribución exponencial con parámetro 10. Bien. Finalmente, de ahí va a salir un lote que va a ir a salida y después vamos a tener el lote que va a ir a salida. Igualmente en esta parte se hacen bultos de 5 lotes formando las partes terminadas. Entonces también utilizamos el comando combine que se van a formar como lote. Van a ser lotes. Y el tiempo de procesamiento que va a ser este. Y acá ya vamos a obtener producto terminado que va a ir a la salida. Igualmente en esta parte entonces se tiene que incrementar el inventario de productos terminados en 50, teniendo en cuenta que se están armando lotes y cada 5 lotes y cada lote tiene 10 piezas y se va a disminuir el inventario en proceso en la misma cantidad. No hay que olvidar que para poder combinar múltiples entidades en una estación determinada, dicha estación debe tener suficiente capacidad para recibir la cantidad de entidades que se piensa consolidar. Para aumentar la capacidad de una estación, pues se debe especificar el máximo número de entidades permitidas a la vez en ella. Para esto vamos a las estaciones y en la parte del horno le vamos a aumentar la capacidad a 10 lotes y en la salida van a ser 5 lotes. Finalmente vamos a correr el modelo por 50 horas. Entonces acá en las opciones modificamos a 50 horas y corremos el modelo. Decimos que queremos ver los resultados estadísticos. Y finalmente tenemos los diferentes datos estadísticos que arroja la simulación.